autoridad. Y eso realmente el Señor ha estado tocando mi corazón, porque ha nacido de muchas preguntas que han estado en mis oraciones a Dios durante mucho tiempo. De manera más fuerte en este último tramo de vida que hemos tenido, ha sido más fuerte mi pregunta hacia Él sobre este tema, y Dios me está dando muchas respuestas y yo las quiero compartir con ustedes porque sé que nos va a ayudar a crecer. Acuérdense que nuestro propósito no es solamente ser una iglesia y ya, y pensar en tener y ser. No, nuestro propósito es que la gente conozca de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero que crezcan, que la gente crezca, que la gente vaya a otros niveles, que seamos mejores cada día. No tenemos absolutamente nada, o no seremos nada teniendo iglesias gigantes, pero todos siendo los mismos, mentirosos, falsos, o qué sé yo, siendo unos adentro y otros afuera. No, Dios quiere cambios, amén. Y gloria a Dios por los que dicen amén, y yo lo hago y soy parte de, y estoy creciendo, porque ese es el propósito de Dios. Quiero pedirle que cierre sus ojos un segundo y usted va a repetir esta oración conmigo antes de empezar esta conversación que es demasiado importante para todos. Diga conmigo: Señor, yo te pido que me hables hoy. Estoy dispuesto a cambiar, a escuchar tu palabra, a no ser entretenido, sino ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablar de un tema que he titulado Entendiendo el significado de mi vida. Entendiendo el significado de mi vida. Y creo que una de las cosas más tristes que hay en la vida, precisamente, es no saber para qué estamos. Es vivir cada día con lo que toque, con lo que venga, ¿verdad? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir? Y de pronto son muy poquitos los que pueden decir: yo estoy haciendo lo que siempre soñé, yo estoy haciendo lo que amo, yo estoy haciendo lo que siempre quise hacer. Hay un gran porcentaje en la humanidad que hacen lo que tocó. Y la pregunta es: Dios, ¿para qué fui llamado a esta tierra? ¿Por qué fui llamado aquí a vivir? ¿Cuál es el propósito que tengo yo? Y de eso se trata todo este tema que vamos a estar hablando. Y esté muy atento porque Dios le va a hablar, y los que están viéndonos por la transmisión, abran su corazón, entendiendo el significado de mi vida. Como un fundamento clave, yo quiero que hoy usted entienda algo. La manera como el ser humano es transformado es a través de la renovación de su pensamiento. Por eso en este momento oramos de esa manera. Entonces, si usted no deja que esto que estamos hablando llegue a su pensamiento y le transforme, pues seguiremos siendo los mismos, seguiremos siendo iguales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere? A través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra, lo que Dios quiere es renovar nuestros pensamientos. A través de su palabra, lo que Dios quiere es transformar nuestros pensamientos, porque es la manera como usted y yo vamos a ser diferentes. Amén. Entonces, esto es importante, entendiendo el significado de mi vida. La tragedia mayor en la vida no es la muerte. ¿Usted sí sabía? Hay muchas personas que dicen: ay, pero es que murió tal persona. ¡Qué tragedia! Sí, es una tragedia, y por supuesto, personalmente he vivido personas cercanas que se han ido, y uno dice: esa tragedia es muy fuerte. Pero hay algo aún más trágico, y es una vida sin propósito. Una vida sin saber por qué estoy aquí en esta tierra. Y eso realmente afecta tanto en lo que somos y en lo que hacemos, que finalmente vamos a vivir 10, 50, 15, 60 años en esta tierra, pero no pasó nada que transformara nuestra vida o que fuera de impacto para nosotros o los demás, sino que todo lo que se nos diera lo hicimos, pero nunca estuvimos direccionados hacia un propósito. Es más terrible estar vivo y no saber por qué. ¿Usted se ha hecho esa pregunta?
Usted se ha hecho la pregunta, ¿cuál es el significado de mi vida en esta tierra? ¿Por qué yo estoy en esta tierra? Yo me he hecho esa pregunta en todo este trayecto de estos últimos años, más exactamente, ¿por qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué estamos en esta zona de esta tierra? Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres? ¿Estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer? ¿O estoy haciendo lo que me tocó hacer solamente por subsistir, por una supervivencia, ¿verdad? Por ver cómo puedo ir adelante. Y las respuestas pueden ser miles, pero Dios quiere que usted y yo podamos entender el significado de nuestra vida. ¿Por qué estamos? Es terrible estar vivos y no saber por qué. ¿Usted sí sabía que miles de personas mueren diariamente? Como miles nacen también, pero miles mueren. Pero miles de personas mueren sin saber si cumplieron realmente su propósito o no. Por eso yo creo completamente que la iglesia no es un lugar de entretenimiento donde veamos a ver cuál es la más grande, la más fuerte, la más impactante, la que tiene más de esto, la que tiene el que mejor predica, las que tienen los mejores músicos. No, la iglesia no es eso, es un invento de iglesia que nosotros nos pusimos, ¿sí? Porque nos dejamos afectar del orgullo, de la vanidad. Pero lo que Dios realmente puso en la iglesia es la capacidad de enseñarles o ayudarles a las personas a descubrir su propósito. ¿Para qué estamos en esta tierra? Nadie sabe cuándo nos iremos de esta tierra, pero si hay algo que necesitamos entender es que si nos vamos, sabemos cuál fue nuestro propósito. Por eso la iglesia es tan importante para que usted y yo podamos descubrir nuestro propósito. Si usted lleva 50 años en el mismo lugar y conoce todo, la Biblia, versículos y de todo, pero no sabe todavía cuál es su propósito, pues está en nada. Porque el propósito de la iglesia es ese mismo: conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Usted no fue creado solo para existir en esta tierra. Usted no fue creado solo para pagar cuentas. No, es que yo vine a esta tierra. De hecho, hay gente que dice es que yo no debí nacer. Yo he escuchado personas que dicen eso. Hay personas que dicen, mi vida es tan terrible que la verdad no tengo ni idea para qué estoy viviendo. Y yo tengo que decirte en esta mañana que Dios te trajo a este mundo con un propósito. No estás aquí al azar. Tú tienes un propósito y es un propósito grande. Fuiste creado porque hay algo aquí en la tierra que requiere de tu presencia. ¿Alguien dice amén? Fuiste creado con un propósito, no porque Dios dijo, ¿qué más hago? A ver, ¿qué me invento? Inventémonos a Andrés, a ver, allá pongámoslo, a ver, que subsista allá. No, Él cuando te creó y cuando me creó, lo hizo con un propósito. Entonces, en principio es importante quitar de nuestra mente, renovar, quitar ese paradigma de que yo vine a esta tierra sin un propósito claro. No, Dios te creó con un propósito, no solo para que vengas y trabajes y hagas y veas a ver qué toca hacer. No, Dios te creó porque hay algo que esta tierra requiere de ti. Hay algo que Dios necesita hacer aquí y requiere de ti, requiere de lo que tú tienes, de tus talentos, de tus dones, de tu llamado, de tu profesión. Esto no es un mensaje para gente cristiana o creyente, es un mensaje para todo el mundo. En cualquier área que estés, en la medicina, en el derecho, en la parte profesional, llámese como se llame. En todas las áreas Dios nos ha llamado a ser influencia. Amén. Entonces, diga conmigo, yo no soy una equivocación. ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Y si Dios lo sabe todo, Él sabe por qué te creó.
Si Dios sabe completamente todo, Él sabe por qué te creó. Por eso el descubrimiento más grande en la vida que puede tener una persona es descubrir su propósito. Y por eso les dije que esto va a ser un tema de varios domingos, no sé cuántos. Pero tú que estás viendo, los que estamos acá, no se desconecte de esto, porque, como lo dije al principio, si dejamos que la palabra transforme, renueve nuestros pensamientos, vamos a crecer. Y que no seamos como la misma Biblia dice, perdón, que no seamos como la misma Biblia dice, que seamos solo oidores, pero no qué, hacedores. Entonces oímos el mensaje y que decimos, oye, qué bonito, ¿no? Tremendo ese mensaje. Dios mío, estuvo bueno, pero salimos del auditorio y se nos olvida por completo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros podamos recibir y crecer. Entonces, lo más importante en la vida de una persona es conocer su propósito. Sin conocer el propósito, el tiempo no tiene razón. Solo vamos a sumar días, vamos a sumar horas, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a ir, vamos a hacer, vamos a volver, vamos a cambiarnos de iglesia, de lugar, de todo, y nunca vamos a encontrar el propósito. Nada de lo que hagamos va a tener sentido. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en pro, en línea a nuestro propósito. Y quiero hablarle hoy precisamente de eso. ¿Cuál es la fuente del propósito? La palabra nos habla Juan 3:16, ¿se acuerdan lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, ¿verdad? A Jesús, ¿para que qué? Para que muriera por nosotros y para que qué? Todos creamos en Él. Estoy explicando el verso, para que todos creamos, Él murió por toda la humanidad, para que creamos en Él y no nos perdamos, sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Fíjense que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. O sea, Jesús no vino aquí y dijo, bueno, no hay nada que hacer, hagamos algo, pongámosle emoción a esto. No, todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y de ahí es donde quiero establecer mi verso base, que está en Proverbios 19:21. Quiero que usted lo busque ahí en su Biblia, por favor. Proverbios 19, verso 21. Y hoy quiero hacer algo diferente. Quiero pedirle a alguien aquí del auditorio que me lea ese verso, ahí donde usted lo tiene. Proverbios 19, 21. Miren lo que va a suceder aquí, porque es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué dice Proverbios 19, 21? Wow. El hombre, ¿qué? Hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Amén. En la versión 60 dice, muchas son las maquinaciones, los pensamientos de los hombres, ¿verdad? O sea, usted y yo tenemos muchos planes. Armamos 1000 planes. Ay, yo quiero casarme con este. Ay, yo quiero comprar tal cosa. Uy, no, yo quisiera tener tantas empresas. Uy, no, yo sueño que la iglesia sea así. Uy, no, yo soñaría con esto, Dice la Biblia, el hombre que hace planes. Usted se levanta todas las mañanas y me imagino que usted dice, hoy voy a hacer esto. Todo el tiempo el hombre está creando ¿qué? Planes. Pero ¿sabe por qué hace eso el hombre? Porque de manera sin entenderlo, él está buscando algo que lo acerque a su propósito. El problema es que si no conocemos nuestro propósito, muchos van a hacer los planes, pero ninguno de esos planes va a funcionar. ¿Sabe por qué? ¿Qué termina diciendo ahí el verso? Pero solo se realiza ¿quién? El propósito divino. Quiere decir que solo los planes de Dios son los que se van a realizar en nuestra vida. Ahora, ¿cuántos habían leído ese verso? Ahora, si yo entiendo eso, entonces ¿por qué me mato todos los días intentando hacer algo?
¿Sí o no? Si yo digo, uy, no, hoy voy a hacer tal cosa, pero la Biblia dice, muchos son los planes, muchas son las maquinaciones del hombre, pero solo, si alguien tiene la 60, la versión 60, creo que es esa, Proverbios 19:21, que dice ahí en esa versión. Mientras lo buscas, el plan de Dios, el propósito de Dios es que nosotros encontremos el propósito por qué estamos en esta tierra. No solamente porque nos tocó vivir. ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice esa versión? Perdóname, yo lo voy leyendo. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mire, volvemos a leerlo en otra versión. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero ¿qué dice el final? Pero solo el propósito del Señor prevalecerá. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué dice esa versión? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. En conclusión, si ya entendimos con todas las versiones que leímos que usted puede hacer los planes que quiera, que usted puede hacer las 1000 cosas que quiera, pero finalmente, ¿qué es lo que se va a cumplir? El propósito de Dios. Entonces, ¿por qué nos matamos la vida y la cabeza pensando que nos inventamos, qué hacemos, cuando es más fácil preguntarle a Él: ¿cuál es tu propósito, Señor, para mi vida en esta tierra? ¿Qué es a qué me llamaste a esta tierra? Señor, ¿por qué existo en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer aquí en esta tierra? Y a veces nos metemos en tantos chicharrones en la vida porque nos queremos inventar 1000 cosas para ver cómo salimos adelante, cuando se nos olvida ese Proverbios 19:21 que dice: usted se puede inventar lo que quiera, haga lo que quiera, pero no se le olvide que lo único que va a prosperar es el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces, hoy quiero animarte con esto. Sobre todas las cosas, si tú quieres ir adelante, si tú quieres crecer, lo primero es buscar ante Dios cuál es su propósito para mi vida. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué me llamaste tú? Y aquí yo no estoy hablando de Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser director de alabanza, Dios, no, esto abarca mucho más que eso. Estoy hablando de con quién me debo casar. Estoy hablando de cuándo. Estoy hablando de cuándo debo comprar, en qué negocio debo entrar. Estoy hablando de qué iglesia Dios quiere que tengamos. Porque vivimos toda una vida queriendo la vida de otro, ¿sí o no? Queremos, y a qué le va bien, entonces decimos: ¿cómo le fue a ese de bien? ¿Cuál será la manera? Y queremos todo, pero se nos olvida, gracias amor, se nos olvida que Dios estableció un propósito sobre nosotros. ¿Qué debemos buscar? ¿La vida de otro o el propósito nuestro? El propósito nuestro. Es muy importante. ¿Cuántos están recibiendo en esta mañana? Gracias por el agüita, Otto, es una bendición. Amados, esto es tan poderoso que este tiempo que he estado leyendo muchísimo sobre esto y he estado metido en oración diciendo: Señor, háblanos acerca del propósito. Háblame acerca de mi propósito. He entendido que he perdido años de mi vida armando planes. Planes que no se me han cumplido, ninguno. Y yo me pongo y retrocedo, no tan lejos, de hecho hasta la semana antepasada, sin decir ayer mismo, decía: ¿qué me invento? ¿Cómo hago? Hago esto, escribo, hago, pero nada pasa. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Señor, aquí está, bendícelo, por favor. Y más que la bendición realmente, ¿se acuerda que hace 8 días le hablé de la aprobación de Dios? Ahí está en YouTube, le hablé de la aprobación. ¿Y qué es esa aprobación de Dios? Es que realmente esté dentro del propósito que Dios llamó
te llamó a hacer, que lo que estás, porque de lo contrario vas a perder tiempo. Los que ya vamos avanzando en edad, ya los años pasados ya no existen. Por eso cuando usted le canten cumpleaños feliz, hay que entender que usted ya no tiene esa edad. Dice, ay, está cumpliendo 40 años. Usted ya no tiene 40, ya eso pasó, ya no los tiene. Ya solo tiene lo que le queda. ¿Sí? Entonces todos felices, ay, tengo 50, tengo 50. Yo de hecho me emociono mucho porque yo digo, Señor, ya en unos años voy para mis 50 años. Pero un día el Señor me aterrizó, hace poquito, me aterrizó y dijo, no, ya no vas a tener 50. Ya 50 se van. Entonces los años que te quedan son los que tienes. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a meter en el propósito o vas a seguir armando planes todos los días locamente, viendo a ver qué hago? El estrés, la necesidad, la angustia. Mejor hago esto, vendamos aguacates, vendamos esto, pongamos aquello, montemos el negocio. No, hagamos, y estamos toda la vida, hágale. Ahora, entienda lo siguiente: todo eso está bien porque tenemos que ser eficientes, trabajar, ser productivos. Pero te aseguro completamente que si tú doblas rodilla y buscas tu propósito en Dios, Él a través de su Espíritu Santo va a empezar a darte las estrategias para alinearte con el propósito al cual fuiste llamado en esta tierra. Y tú vas a decir, wow, empecé a hacer esto y ¡pum! Porque estás haciendo algo a lo que fuiste llamado. Y vuelvo e insisto, no es que ahora diga alguien, uy, no, yo soy médico y no, yo debí ser pastor. No, si Dios te llamó a eso, porque es que esto no es un concepto cristiano. Por eso es que el reino de Dios debemos entenderlo. Cuando habla de la extensión del reino de Dios, y el reino de Dios en esta tierra, no está hablando de todos sean pastores. No está hablando de eso. Está hablando de que todos necesitamos influenciar a otros. Si un médico lo puede hacer, un abogado lo puede hacer, un empresario con gran influencia lo puede hacer, una ama de casa lo puede hacer, cualquier, un padre, un hijo, una esposa, todos podemos ser esa influencia, pero necesitamos entender propósito. Por eso la Biblia dice en Proverbios, puedes inventarte cosas, puedes tener muchos planes, pero nunca olvides que el único que va a prevalecer será mi propósito, te dice Dios. Entonces Dios nos dice en esta mañana, te propongo algo. ¿Por qué no hablamos los dos y yo te cuento cuál es el propósito, para que no pierdas más tiempo? Amén. Amén. No sé cuántos han comprado alguna vez un equipo, yo sé que muchos, pero a la pregunta vas a que siempre viene con instrucciones. ¿Se ha notado que ahora nosotros somos tan hábiles y lo sabemos todo que ya las instrucciones no las leemos? Nunca. Eso hay un hueco que dice conectar y ahí conectamos. Ya, eso, hágale que eso ya sabemos. Y a veces cometemos errores porque conectamos donde no es, lo que hacemos las cosas mal. Y ya al final, cuando estamos estresados, o recurrimos al YouTube, modelo tal, cómo aprender, cómo no sé qué, o leer las instrucciones. ¿Sabe por qué hacemos eso? ¿Por qué están las instrucciones? Porque el que lo creó, el que lo construyó, sabe cómo funciona. ¿Sabes quién te creó a ti? Él sabe cómo funcionas. Él sabe para qué fuiste hecho. Entonces, ¿por qué corremos a Google? Entonces, ¿por qué corremos a los amigos? Entonces, ¿por qué vemos la vida del otro que sí le va bien? Entonces yo como que voy a hacer lo que... No. Dios te está diciendo hoy, deja de mirar a otros y busca tu propósito en mí, porque lo que tú tienes, lo que yo te mandé a hacer es mucho más grande. Es mucho más grande. Y eso es tan poderoso. Diga conmigo, tu propósito prevalecerá sobre mis planes. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Señor, yo quiero que esta iglesia llegue a los 50,000. Señor, yo quiero
Señor, yo quiero casarme. Señor, yo quiero esto. Y Dios te dice, ok, está bien, pero te propongo algo. Hablemos primero de tu propósito. Porque vamos a durar 30 años de la vida intentando levantar la iglesia, pero a nuestra manera. Y ya es claro, no hay que explicar más. El único propósito que va a prevalecer será el de Dios. Amén. Entonces todo lo que tú estés haciendo en la vida, que estés trabajando, que estés esforzándote, que estés haciendo, tú puedes verlo como parte de tu trabajo, pero seguramente no lo verás dentro de tu propósito. Entonces lo que vas a hacer es, Señor, este trabajo es una bendición, pero necesito empezar a irme por mi propósito, buscar lo que quieres que yo haga. No es que dejes lo que estás haciendo, pero sí es importante buscar el propósito de Dios. Amados, voy a decir la frase más tradicional de todas las predicaciones. El cementerio está lleno completamente de gente que nunca conoció su propósito. Y trabajaron y se esforzaron y fueron guerreros pero como iglesia hemos fallado en no enseñarle a la gente a descubrir su propósito. Les hemos enseñado más a sean guerreros, sean fuertes, vayan, hablen la palabra, esto. Y gloria a Dios, está bien todo eso. Pero como iglesia, si nosotros te enseñamos a buscar el propósito que Dios tiene para tu vida, tú nunca vas a querer ser una copia. Tú nunca vas a querer la vida de otro. Tú nunca vas a estar inventándote cosas que no van a funcionar. Lo que va a suceder es que el tiempo ahora sí va a tener sentido. ¿Por qué? Porque tienes propósito. Entonces, explico para poder entender más claro. La única manera de entender tu propósito es yendo a tu creador. Y tu creador se llama Dios. Amén. Dios te creó. Entonces por medio de la oración tú le puedes pedir, Señor, dime cuál es mi propósito en esta tierra. Tú dirás, pastor, yo ya tengo 60, tengo 70, tengo 30, tengo 20, la edad que sea. Hoy, aquí mismo, aquí, ya, hoy, dile, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Ya no quiero perder más tiempo. Ya no quiero seguir esforzándome. Ya no quiero seguir intentando mantener algo que lo hice a mi fuerza o por mis errores, pero ahora me toca mantenerlo, porque ¿qué más hago? Y el hombre realmente, el propósito original de Dios al crear el hombre, no es para que estuviera haciendo algo que no disfruta. ¿Usted cree que Adán no disfrutaba ir a ponerle nombre a los animalitos, ir por allá, caminar por el huerto? Él disfrutaba a todos. Pero hemos llegado a la instancia de la vida donde ya no tenemos un propósito, porque no hemos sido enseñados a buscar el propósito de Dios para nosotros. Entonces nuestros días son simplemente supervivencia. ¿Qué hay para hacer hoy? ¿Qué me toca hacer? Así me guste o no me guste, pues toca hacerlo, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Pero el propósito de Dios es mucho más grande. Y por eso dice la Biblia, mis propósitos sobre ti van a prevalecer sobre todos los planes que tú hagas. Muchas maquinaciones, muchos planes. Pero ¿por qué antes de armar planes mejor no me preguntas a mí? ¿Por qué antes de decir, ok, me voy a casar con, uy, mira, es que ese muchacho es tan guapo, Señor, yo quiero ese? Y usted ora y ora y ora y ora, y Dios está diciendo, solo pregúntame si está dentro de mi propósito. No es más. No es más. Ay, Señor, esa casa en ese barrio, yo sé que es costoso, pero voy a trabajar fuerte. Y usted le hace y todo, y tiene la casa. Años adelante está diciendo, ¿por qué me metí en esto? O puede que no, sí. Estoy hablando de un panorama muy grande. Pero a veces nuestros errores son básicamente porque no buscamos el propósito de Dios. Y Dios está diciendo, busquen mi propósito, porque es el único que va a prevalecer.
quieren una iglesia como yo la quiero, entonces busquen mi propósito. Porque muchos planes ustedes pueden querer y de pronto serán temporales. Sentirán que están en la nube y sentirán que tienen todo y lograron todo y sentirán que han sido, pero es mi propósito, está dentro de mi propósito. No, Él dice, mi propósito es el que va a prevalecer sobre todo. Y yo quiero enseñarte hoy dos cosas. Número uno, propósito es más importante que planes. Diga conmigo, propósito es más importante que planes. Entonces, ¿usted qué va a buscar de aquí en adelante? ¿Cómo lo va a buscar? Metiéndose con Dios. No existe otra manera. Es Dios. Usted tiene que ir al que lo creó. Usted no puede buscar ni el chamán, ni el brujo, ni el no sé qué, ni el que dice Google. Y mucha gente dice, a ver, ¿qué significa Andrés? Andrés dice varonil, dice no sé qué, porque así dice mi nombre. No, entonces yo soy. No, usted no es lo que dice Google. Usted no es lo que dicen sus amigos, sus vecinos. De hecho, ojalá diga amén después de esto, pero usted no es lo que dicen sus errores. Usted no es lo que dicen sus errores. Porque nosotros nos llamamos ya como los errores nos llaman. Y lo triste es que el ser humano marca a una persona como marcar una vaca o marcar un animal. Y de ahí para adelante lo deja así, como el pecador, como el que se equivocó, el malo, lo otro, sea lo que sea. Pero Dios no hace eso. A través de Jesús su Hijo nos dio libertad. Amén. Nos dio libertad. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer es buscar su propósito. Propósito es más importante que planes. Propósito es más importante que planes. ¿Cuál es tu propósito, Dios, para mi vida? ¿Cuál es tu propósito, Dios, en este trabajo? ¿Cuál es tu propósito, Dios, en la iglesia? ¿Cuál es tu propósito, Dios, en mi matrimonio? ¿Cuál es tu propósito, Dios, ahora que me quiero casar? ¿Cuál es tu propósito, Dios, en esto que voy a emprender? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Señor, voy a estudiar esta carrera, está dentro de tu propósito. Tú me creaste, tú me formaste para algo en esta tierra, no para que simplemente lo que venga. No, hay un propósito. ¿Cuál es tu propósito para Andrés? ¿Cuál es tu propósito para mí, Señor? Porque es el que quiero cumplir. No me importa el propósito de Pepito, de mamita, de momito. No me importa nada, Señor. ¿Cuál es mi propósito? No más. Y dos, propósito es el antesala del plan. ¿Cuál? Es antesala del plan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú encuentras el propósito en Dios, ahora sí, arma el plan. Pero nosotros lo hacemos al revés. Armamos el plan sin saber si es por ahí. Miren, solo voy a poner así de sencilla. Si usted un día lo llamaran a una cirugía muy delicada de una persona que depende de esa cirugía y está ahí en el quirófano, y lo llaman a usted y usted tiene que operarlo, le ponen la bata, todo el mundo le dice doctor, y usted se para frente a esa persona y usted dice, pues yo no sé hacer esto, tengo la bata, ¿cierto? Todo el mundo me dice doc, la tengo, pero yo no me preparé para esto, yo no sé de esto. ¿Usted opera o no opera? O yo diría, ¿usted lo mata o no lo mata? Una muerte segura. Sí, a ver, estoy dando este ejemplo porque creo que nosotros en la vida hemos intentado ser lo que no somos y hacer cosas a las que no hemos sido llamados a hacer. Y ahí es donde perdemos. Pero ¿qué influencia eso? Las riquezas de otros, el éxito de otros, la vida de otros.
Piense un segundito, ¿por qué usted quiere lo que quiere? No es porque usted vio que otro le funciona, no es porque vio que su tío, su familiar le va bien. Usted dice, yo quiero una vida así. ¿Y qué tal si Dios te dice, y si tú entendieras que yo tengo una vida mejor para ti? Solo no mires, solo pregúntame, ¿por qué? Porque si conoces mi propósito, ahora sí vas a armar los planes. No vas a estar haciendo cosas que no es a lo que fuiste llamado, porque tristemente vamos a lastimar gente, vamos a dañar personas. Amados, hay que preguntar nuestro propósito a Dios antes de empezar a hacer planes. ¿Cuántos tenemos planes que no se han cumplido y los hemos intentado por años? Y le pedaleamos y le hacemos por un lado, por el otro, nos inventamos, le hacemos y nada que funciona. Ahora, tenemos siempre la manera cristiana, ¿no? De decir, es que a los guerreros de Dios las cosas no son fáciles, hay que presionar, hay que hacerle. Y dices, es que no es eso, es que estás como la propaganda de la vivienda. Estás en el lugar equivocado, estás haciendo lo que no debes hacer. Ahora, eso no te lo dice un ser humano, eso no te lo va a afirmar tu esposo, tu esposa, ni un amigo menos, ni nadie. Solo Dios que te creó es el que te puede decir si estás o no estás donde es. Por eso es importante acudir a Él. Entonces no olvides estas dos cosas. Uno, propósito es más importante que planes. Y dos, propósito es antesala ¿de qué? De los planes. No hay que planear sin conocer el propósito. Tengamos cuidado, porque vamos a fallar y vamos a perder tiempo y vamos a seguir equivocándonos. No, Dios quiere que hagamos las cosas bien. Déjeme terminar en esta mañana esta primera parte. No se pierda porque venimos aumentando y esto va a ser poderoso. Ya aquí voy a terminar, pero quiero que le quede esto. Un líder no busca seguidores. Hay gente que en su liderazgo se mata. ¿Cómo hago para que esto me siga? ¿Cómo hago para que la gente? No. Por eso, como nunca antes entendí cuando la Biblia dice, y el Señor añadía a la iglesia. ¿Quién lo añadía? El Señor. ¿Usted sí sabe que una iglesia se puede llenar solamente por fama? Por lo lindo de X cosa. Pero cuando salga otra iglesia más chévere, ¿qué va a pasar? La gente va para allá, ¿cierto? Y cuando venga el evangelista tal famoso a esa iglesia que es chiquita, que solo asistían 20, y va ese evangelista a esa iglesia, todos dicen, uy, no toca, y ¡fum!, van para allá. Ahora la iglesia de 20 ya es una iglesia de 8,000 personas. ¡Wow! ¡Qué avivamiento! No. Entendí que la Biblia dice que es Dios el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. De hecho, eso lo dice la palabra. Amén. Pero ¿por qué Él es el que añade? Porque encuentra gente que lidera con un propósito claro y se vuelven influencia a otros. ¿Cuántos quieren unos buenos hogares? ¿Cuántos quieren unas buenas empresas? Todos, ¿verdad? Todos queremos eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Descubramos el propósito. Dios, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? Esto se lo voy a dejar aquí porque en 8 días voy a seguir hablando de cómo influenciar con el liderazgo a través del propósito y la visión y poder crecer, poder ir a otro nivel, porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, amados, por hoy finalmente necesitamos pedirle al Señor, Dios, ayúdame a entender el significado de mi vida. Ya no quiero vivir un día más así como que me toca. Señor, ¿a qué fui llamado? ¿Qué debo hacer en esta tierra? La Biblia es muy clara con eso y lo vamos a descubrir en este viaje de aventura tan lindo que vamos a tener. Amén. ¿Cuántos recibieron en esta mañana? Entonces, no se le olvide, propósitos es mayor que ¿qué?
que planes. Y el propósito es antesala de los planes. Entonces, hoy ya se le dijo, ya se le advirtió. Todo lo que usted vaya a planear y hacer en cualquier área de su vida, propósito es mayor que planes. Y léase en su casita Proverbios, de nuevo, 19:21. El hombre puede maquinar, puede armar 1000 planes, pero solo el propósito de Dios prevalecerá. ¿Quiere dejar de perder tiempo? ¿Quiere dejar de arrancar la carrera y ya decir, ya está la 10ª carrera, ya no sé cuál? ¿Qué más estudio? Porque arranca y no, esto no es por ahí lo mío. ¿Quiere dejar de casarse? Y me refiero a dejar de casarse, es que ya van el 5.º matrimonio y dicen, no, pues que ninguna me entiende. No, eso no es así. ¿Quiere dejar de perder tiempo? ¿Quiere dejar de estar emprendiendo negocios y perder todo? ¿Quiere dejar de empezar relaciones y siempre terminar con ese corazón vuelto un chicharrón? ¿Quiere dejar de todos los días levantarse? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Quiere dejar de vivir así? Hoy le di la solución. Amén. Hoy le di la solución. Que el Espíritu Santo te revele eso a tu corazón y no te pierdas lo que sigue, porque es poderoso. Amén. ¿Cuántos recibieron esta mañana? Que el Señor, a través de su palabra, renueve nuestros pensamientos y nos ayude a ir adelante. No busque más, es en Dios, solo Dios. Que el Señor nos bendiga para ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos empresarios, buenos en todo, buenos líderes, buenos pastores, buenas iglesias. Que todos estemos enfocados en lo que debemos hacer. No se pierda la próxima, porque esto sigue mejorando. Amén. Dios les bendiga, amados. Bendiciones.